Paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 6 de diciembre, la Iglesia Católica estamos en el segundo domingo de Adviento. La Iglesia Católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Marcos. En este nuevo año litúrgico reflexionamos las palabras del Evangelio según el evangelista Marcos. Iniciamos justamente hoy con el capítulo 1, versículos 1 al 8. Vamos a empezar leyendo a este evangelista que sabemos. Bueno, hay disputas entre algunos padres de la iglesia como San Clemente de Alejandría, San Ireneo de León, que uno dice que fue escrito antes del martirio de Pedro, otro dice que fue después, que fue aproximadamente en el año 65. Lo cierto es que el Evangelio de Marcos podemos datar en la década del 60, en los años 60 es el primer evangelio escrito, donde es el evangelio más corto, y otra particularidad del evangelio de Marcos es que no tiene la infancia de Jesús. Por eso en tiempo de Navidad vamos a estar apoyándonos en otros evangelios para conocer la infancia de Jesús. Entonces, ¿cómo arranca el Evangelio según San Marcos? El Evangelio según San Marcos también está dividido en 7 partes. La primera parte que leemos hoy, que es la preparación del ministerio de Jesús, luego ya el ministerio de Jesús en Galilea, hasta la 7ª parte, que es lo que sucede después de la resurrección de Jesús. Entonces, estructura así en 7 partes que vamos a ir conociendo a lo largo de este año litúrgico, lo que plantea el anuncio del Evangelio según San Marcos. Ahora, en este camino de Adviento, sabemos que habíamos dicho en catequesis anteriores, en reflexiones anteriores, porque lo que pretendemos hacer es un análisis bíblico de lo que es el Evangelio, las lecturas que acompañan la liturgia en ocasiones, y también ubicar en el tiempo litúrgico que la Iglesia Católica nos propone. No es una homilía, no es un sermón lo que hacemos, sino un análisis bíblico para ubicar el texto en su contexto y ver algunos detalles que nos marca la revelación escrita, para que con la ayuda de la Biblia y del magisterio, lo que la iglesia enseña, podamos tener un panorama más amplio de lo que es el Evangelio, para que cuando estés en la misa con el sacerdote, con la homilía de tu sacerdote, ya sea a través de los diferentes medios que puedas participar hoy en día en la Sagrada Misa, en la Sagrada Eucaristía, entonces en la liturgia de la palabra puedas comprender mejor y tener un panorama más amplio de lo que nos habla la liturgia católica, de lo que en la revelación, la liturgia, la iglesia nos propone reflexionar. A eso apuntamos. Entonces, decíamos que Marcos empieza su evangelio en un lugar muy peculiar. Empieza su evangelio en el desierto, y eso lo vamos a leer hoy. No habla de la infancia de Jesús, directamente habla con esta perícopa que nos ocupa hoy, que es la predicación de Juan el Bautista. Eso lo vamos a leer en el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Luego de leer, pido tengas mucha atención en los detalles de dónde va a bautizar Juan, cómo lo hace, el sitio exacto donde lo hace y cómo empieza el Evangelio de Marcos. ¿Qué quiere aclarar de inicio Marcos en su Evangelio? Acá empieza el género en las Sagradas Escrituras de lo que conocemos como los Evangelios. Con Marcos, que fue el primero en escribirse, inician los Evangelios. O sea, en la Biblia tenemos primero ubicado, situado en la Sagrada Escritura, al evangelista Mateo y después Marcos. Pero tener en cuenta que el primero en escribirse fue Marcos, y es fuente común entre los sinópticos, como Mateo y Lucas, que toman como fuente a Marcos, tal vez. Entonces, importante también hoy, vamos a dar lectura a lo que es la primera lectura que nos propone la liturgia, que es del profeta Isaías. Isaías nos va acompañando en todo este proceso, en todo este caminar del Adviento. Dijimos que el Adviento, en catequesis anteriores, dijimos que el Adviento tiene principalmente hasta el 16, o sea, las primeras 3 semanas. Nos habla un poco de la parusía, de la segunda venida de Jesús. El Adviento es la preparación para la venida de Jesús. La segunda venida, y en la última semana, porque son 4 semanas de Adviento, 4 domingos, ya es la venida propia de Jesús en carne.
cuando Él se hizo carne, cuando Él nace en la gruta de Belén. Pero los tres anteriores nos va a invitar a la iglesia a prepararnos para la segunda venida de Jesús. Isaías, vamos a leerlo, nos va a estar mirando así. Isaías es como estar mirando a Babilonia, donde está esclavizado, donde está oprimido el pueblo de Israel, pero mirando de lejos a la ciudad de Jerusalén, a esa ciudad de donde salieron, de donde fueron expulsados ellos, pero donde anhela el pueblo de Israel volver. Y cómo prepararse para volver a esa ciudad, cómo salir de la esclavitud y hacer ese camino para llegar a Jerusalén. Eso es lo que nos va a proponer Isaías. ¿Y qué quiere Dios que se haga? ¿Qué quiere Dios que se haga? ¿Cómo volver a Jerusalén? ¿Cómo volver a la libertad? Eso más o menos es lo que plantea Isaías. Vamos a la lectura de nuestro evangelio de hoy. Dice: comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ese es el evangelio que nos propone la liturgia. Dice al empezar nada más: comienzo del evangelio de Jesús. ¿Qué comienza? La buena nueva. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. La noticia es que hay alguien que viene a implantar el reinado de Dios, el reino de Dios. Esa es la buena noticia. Jesús es el evangelio, Jesús es la buena noticia, Jesús es la personificación del reino de Dios. Comienzo del evangelio, o sea, de la buena nueva de Jesús, el Cristo. ¿Qué quiere aclarar Marcos? Que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por todos los israelitas, por tantos siglos, tantos años, el Mesías que viene a traer la liberación. Vamos a hablar después qué significa la liberación, qué significaba antes y qué significa hoy. Sigue diciendo, conforme a lo que está escrito en el profeta Isaías. Y luego nos va a describir lo que dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículos 3. La liturgia hoy nos propone, esto vamos a hacerlo de la latinoamericana. Siempre tenemos como base la Biblia de Jerusalén y ahora nos apoyamos en la latinoamericana para leer la primera lectura de hoy. Isaías 40, versículos del 1 al 5, luego saltamos del 9 al 10, es lo que nos marca la liturgia católica. Habla una palabra muy importante: consuelen, consuelen. Isaías dice: prepárense los espíritus para una salida, lo que les decía anteriormente. Es mirando a Babilonia, pero también de lejos mirando a Jerusalén. Es que tiene que haber un éxodo, tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que hacer ese camino para llegar a la tierra prometida. Dice la primera lectura de hoy: consuelen, dice Yahvé tu Dios, consuelen a mi pueblo, hablen a Jerusalén, hablen a su corazón y díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yahvé doble castigo por todos sus pecados. Una voz clama: abran el camino de Yahvé en el desierto, en la estepa tracen una senda para Dios. Todas las quebradas serán rellenadas, y todos los cerros y lomas rebajados, que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano. Porque aparecerá la gloria de Yahvé, y todos los mortales a una verán que Yahvé fue el que habló. Sube a un cerro, al alto cerro, tú que llevas a Sión una buena nueva. Haz resonar tu voz, grita sin miedo, tú que llevas a Jerusalén la noticia. Diles a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Sí, aquí viene el Señor Yahvé, el fuerte, el que pega duro y se impone. Trae lo que ganó con sus victorias, delante de él van sus trofeos.
¿Cuál es la palabra clave de Isaías? Consuelen al pueblo de Yahvé. Allanen en el camino del Señor. Griten en la estepa, suban a un cerro alto y díganle que ha llegado el Señor, que llegó Él, que está llegando. Es Adviento, está viniendo, está llegando el Señor. Preparen. Volviendo al Evangelio según San Marcos, dice, apareció, capítulo 1, versículo 4, apareció Juan bautizando en el desierto. La liturgia siempre en el segundo domingo de Adviento nos ubica a Juan. Que hablemos de Juan, que nos recordemos de Juan, que tengamos presente lo que hizo Juan el Bautista. Pero ¿qué es lo que hizo Juan el Bautista? ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Apareció Juan bautizando. En aquella época era muy común las abluciones. Los esenios hacían 3 veces por semana. Los fariseos eran muy meticulosos. Ellos tenían unas tinas con unas medidas especiales, construidas especialmente. Solamente se bautizaban con agua de lluvia. Todo era muy meticuloso. Eran muy exquisitos ellos en sus ritos bautismales, en sus abluciones que hacían ellos. Pero dice, apareció Juan bautizando en el desierto. Bautizando, del griego baptisein, que significa sumergir. ¿Qué hacía Juan? Bautizaba. Este sumergir es, uno retiene la respiración por un momento, luego se sumerge totalmente en el agua y cuando ya está a punto, ya no puede más, sale nuevamente a la superficie. ¿Qué es lo primero que uno quiere hacer cuando sale a la superficie? Tomar aire. Bueno, ese bautizar, ese tomar aire, es ese vivir nuevamente, el recobrar la vista. Parece que estábamos muertos, pero volvemos a la vida. Eso es lo que estaba trayendo Juan. Pero el bautismo que Juan hacía, a diferencia de los fariseos, del de los esenios, era un bautismo diferente. Porque ¿qué dice? Proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. El bautismo era para conversión, era de conversión. O sea, el requisito para que te bautices era que tengas un propósito de convertirte, de cambiar tu vida para el perdón de los pecados. Eso que esclaviza al hombre es el pecado. Y el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados, pero tenía que llevarte a la conversión. Bueno, ese era el centro, esa era la razón de la diferenciación entre el bautismo de Juan el Bautista y el de los fariseos, los esenios y todos los grupos que existían en aquella época. Sigue diciendo, acudía gente de toda región de Judea, todo lo de Jerusalén, o sea, de todas partes, universal, bautismo universal traído por Juan. Pero ¿quién es Juan? Sigue diciendo, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Ya habla de la confesión de los pecados y ya habla del bautismo. 2 sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica. Ahora, bautizaba en el río Jordán. Pero hay un detalle muy interesante que a veces se nos escapa. Y ahora vas a conocer sobre dónde bautizaba Juan realmente y cuál era el sentido del por qué lo bautizaba, del por qué bautizaba en ese lugar. Esto no está en Marcos, está en el Evangelio de Juan. Dice que Juan el Bautista bautizaba del otro lado del Jordán, en la Transjordania, del otro lado del Jordán. ¿Y qué de especial tiene eso? Volvemos a lo que dijimos, volvemos al Antiguo Testamento, volvemos al profeta Isaías, volvemos al preparen los caminos del Señor, volvemos a suban a un monte alto, volvemos a consuelen a mi pueblo, hablen a su corazón, volvemos a eso. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, de esa opresión de Egipto, iba caminando a la tierra prometida, buscando la libertad. Acá viene lo interesante. Acá viene lo que es donde empieza el Evangelio de Marcos. Él sitúa su evangelio, el inicio de su evangelio, en el desierto, donde está Juan. ¿Dónde bautizaba Juan? En el desierto. A veces tenemos una concepción, tenemos una idea de que el desierto es algo seco, algo árido, donde no crece nada. No. El desierto, bueno, tiene varios sentidos para la Biblia. El desierto principalmente podría ser un lugar de conversión, porque es el lugar que transita el pueblo de Dios para la conversión, para la liberación. El desierto para los judíos es un lugar de liberación.
porque es el lugar donde ellos atravesaron para conseguir su libertad de la opresión de Egipto para llegar a la tierra prometida. Un lugar de liberación. De cierto que en hebreo se dice midbar, y en griego se dice eremos. Eremos, que quiere decir un lugar donde no está nadie, donde no hay nada. De ahí viene la palabra ermitaño. Eremos, que es eremitio, la vida eremitaria. De ahí vienen los ermitaños, que están apartados de todo, donde no hay nadie, donde no hay nada. Prácticamente toda Jerusalén, toda Palestina era así. Entonces, no es ese lugar seco, árido, donde no hay agua como todos pensamos. ¿Por qué? Porque justamente Juan está bautizando con agua del río Jordán. Pero Juan nos aclara que estaba del otro lado del Jordán. Y acá viene algo muy interesante. El pueblo de Israel llegó al otro lado del Jordán. Para pasar a la tierra prometida tenía que pasar por el Jordán para llegar a la tierra prometida. Moisés no lo pudo hacer, ni lo pudo hacer Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés lo pudo hacer. ¿Quién fue el que llevó al pueblo, el que lideró e introdujo al pueblo a la tierra prometida? Fue Josué. Josué, que tiene la misma raíz, que es la misma palabra que Jesús. Acá está la clave, acá está el centro. Josué es quien introdujo, quien estuvo del otro lado del Jordán y tuvo que pasar al pueblo por el Jordán para que lleguen a la tierra prometida. De la esclavitud, de donde venían ellos, para pasar a la libertad, tienen que atravesar el río Jordán, tienen que pasar por el agua. ¿Y quién los introduce? Josué, que en hebreo es Yeshua. ¿Cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua, o Yoshia, o Yeshua, que es la misma palabra. Josué y Jesús es la misma palabra, y es la misma función que hace Jesús de la que hizo Josué. Todos los otros, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, no pudieron introducir al pueblo a la tierra prometida. Lo hizo Josué. También Jesús, Yeshua, que es la misma traducción que Josué, es el que introduce al pueblo de la esclavitud, al pueblo que anda en la esclavitud del pecado, lo va a introducir a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Lo va a introducir a la libertad, a todos los que andan en la tierra del pecado. Jesús los va a llevar a la libertad, los va a hacer hijos de Dios. Por eso en la Iglesia Católica decimos que, ¿qué estaba haciendo Juan? Bautizando con agua. ¿Qué va a hacer Jesús? Bautizar. ¿Cómo termina el Evangelio? El Evangelio termina en el último versículo diciendo: yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Y cuál es el bautismo que hacemos en la iglesia? El que Jesús mandó. Vayan y hagan Mateo 28, 18, 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles la fórmula del bautismo que hace la Iglesia Católica, utilizando como elementos el agua, que nos va a marcar lo mismo que nos indica lo que estamos reflexionando, ese paso por el agua, ese sumergirse, ese casi morir, que significa para nosotros morir al pecado para nacer a la vida nueva, ese quedarse sin aire y respirar para una vida nueva, como dijimos que significaba el bautismo, baptizein en griego, que significa sumergir y volver a una vida nueva. Eso es lo que hace en la Iglesia Católica el sacramento del bautismo. ¿Y quién lo instituyó? El mismo Jesucristo. Este es el bautismo de quien habla Juan. Y la Iglesia también utiliza el elemento, la materia, el agua, a través del cual somos introducidos también a la vida de la Iglesia. Pasamos por el Jordán para llegar a la tierra prometida, para llegar a la nueva Jerusalén. ¿Quién, de la mano de quién? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos conduce? ¿Quién nos lleva? Jesús, Yeshua, Jesús es el que nos va a llevar.
Juan bautizaba del otro lado del Jordán. Juan no puso su pie a este lado del Jordán. Él ministró, él hizo su ministerio, su trabajo apostólico, su misión del otro lado del Jordán. Por eso decimos que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Jesús es el que va a iniciar el Nuevo Testamento. Con Jesús inicia el Nuevo Testamento. Por eso el primer libro, el primer evangelio escrito, el Evangelio de San Marcos, empieza diciendo: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo. Si tienes tu Biblia puedes leerlo, Marcos 1:1. Hijo de Dios, conforme a lo escrito en el profeta Isaías. El profeta Isaías, que iba hablando de lo que iba a hacer Jesús y de cómo prepararnos para este éxodo, para este caminar. El que acabamos de leer, el profeta Isaías, en el capítulo 40, donde inicia esta sección, que es el mensaje de consuelo, la segunda parte de Isaías. Entonces, en el capítulo 40, versículos 1 en adelante: consuelen, allanen los caminos del Señor, viene el Señor. Después dice: suban a un monte, griten. Vos que estás viendo este video, que estás escuchando esto, súbete a un monte alto y grita que viene Jesús. Jesús está viniendo, es Adviento. Estamos en el segundo domingo de Adviento. Juan el Bautista nos va marcando, el último profeta del Antiguo Testamento, de cómo ir preparándonos. Entonces el mensaje de hoy es un bautismo de conversión, es conviértanse. Es el desierto donde empieza la conversión. El desierto es un lugar de encuentro con Dios, el desierto es un lugar de conversión, es un lugar de liberación. Es ahí donde actúa Jesús para llevarnos a la tierra prometida. Entonces va a pasar a la tierra prometida. Otro detalle: Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas. Él era un beduino, vestía como los sacerdotes beduinos, como un anahuín, como aquellos pobres de Yahvé que esperaban la venida del Mesías. Juan tenía la misión, era el precursor de Jesús. Tal vez en otra oportunidad, en otra catequesis, podamos profundizar sobre el significado de por qué él se vestía con piel de camello, que tiene su sentido, el cinturón que llevaba, cómo se alimentaba, cuál era la vida que llevaba Juan el Bautista. Va a ser muy interesante. Me dijeron que diga que compartan esta catequesis si les parece interesante, si escuchaste algo bueno, algo nuevo hoy, y si te parece que es de edificación para los demás, que compartas en tus redes sociales, que son los nuevos areópagos, donde estamos llamados a evangelizar. Por eso también nos metemos nosotros en estos sitios para evangelizar a través de estos medios y hacer llegar un mensaje más, un poco extendido de la palabra de Dios. Y que también me dijeron que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que compartan y que inviten a que otros se suscriban. Estas catequesis siempre las hacemos en el canal de YouTube, en este canal, Predicador Católico Hugo Maciel, este servidor, y también en la página de la comunidad evangelizadora La Peña, que es de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy el Evangelio nos llama a seguir. El domingo pasado nos invitaba a estar alertas, a estar preparados. Hoy nos llama a ponernos en camino, a lanzar ese mensaje de consuelo a este pueblo que está en la tierra de la esclavitud, del pecado, para que puedan en ese desierto tomar el camino, dejarse guiar por Yeshua, por Jesús, que le haga pasar a la tierra prometida, a la libertad, al nuevo pueblo de Dios, a la tierra prometida. Estas gracias la dispensa la Iglesia a través de los sacramentos. Hoy nombra el sacramento del bautismo y nombra el sacramento de la confesión. Hay que confesar nuestros pecados, hay que arrepentirnos, un verdadero proceso de conversión para llegar a la tierra prometida. El siguiente domingo ya vamos a estar en el tercer domingo de Adviento, el domingo de Gaudet, de gozo. Vamos a exaltarnos un poquitito y vamos a volver a reflexionar el Evangelio y ver algunos temas interesantes que tal vez a veces pasamos por alto. Esa es la intención. Así que feliz segundo domingo de Adviento y vamos caminando, que Jesús viene. Jesús no se queda, Jesús viene y nosotros tenemos que movernos
ir a su encuentro. Fuerza, que Dios te bendice.